Hola, somos Angie y Julie, dos jóvenes apasionadas por Dios. En este canal encontrarás un mensaje de amor, de paz y de misericordia, centrado en la gracia de Dios. Por eso, no importa si no eres cristiano o si no crees en Dios. En este canal te queremos presentar al Dios que nos acepta y que se entregó por todos los pecadores. Aquí encontrarás palabra de Dios, libros, vivencias y mucho más. Te damos la bienvenida al canal de Influenciando Nuestra Generación. Hola, hola, Dios les bendiga a todos, esperamos se encuentren muy bien. Bueno, aquí estamos nosotros nuevamente con ustedes en este segundo video del mes de marzo con Valen para seguir con esta super serie que tenemos. Esperamos entonces estén muy sintonizados, se puedan escuchar el video anterior y puedan seguir con este. Recuerden, yo soy Yuya. Hola a todos, espero se encuentren muy bien, dándole muchas gracias al Señor Jesús porque una vez más nos permite estar delante de ustedes, tener a Valen, que ha sido de gran bendición para el canal, para nosotras y pues para todas las personas que han tenido la oportunidad de escuchar el primer video. Les pedimos que también lo escuchen para que puedan entonces tener como un contexto más amplio, y porque ya hoy vamos a tratar cosas completamente diferentes, pero siempre es bueno primero haber escuchado ese para poder entender entonces un poquito más este. Entonces, bueno, gracias a todos los que se han suscrito al canal, les invitamos a que lo sigan haciendo. También tenemos contenido en Instagram, en Facebook. Esperamos que esta cuenta, obviamente, y que todas sigan creciendo para que lo que estamos haciendo, el contenido que llevamos, que es un contenido cristocéntrico, donde pretendemos mostrar a Jesús más que cualquier otra cosa, pueda seguir creciendo y muchas personas se vean beneficiadas. Entonces, gracias a todos los que se han suscrito últimamente y les invitamos a que sigan recomendando entonces el canal. Mi nombre es Angie. Y como Julie decía, tenemos a Valen. A ella gracias por aceptarnos nuevamente la invitación, y hoy tenemos entonces el último video de esta serie, Dios y la salud mental. Entonces, Vale, muchas gracias por estar aquí nuevamente. No, niñas, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un regalo de Dios poderlas acompañar en este espacio. Muchas gracias. Bueno, como siempre, tenemos cita para el video, sigue siendo No desperdicies tus emociones, de Alejandra Sura. Entonces, bueno, el capítulo se llama El potencial relacional de tus emociones. Las emociones no vienen bien dobladitas y sin arrugas. Un solo acontecimiento en tu vida puede producir una mezcla de sentimientos difíciles de desenmarañar. Creo que es perfecta para lo que hoy vamos a hablar, porque me encantó que las emociones no vienen dobladitas, o sea, no es algo como que, ay, se viene y se colocó, sino que siempre tiene muchas cosas de fondo. Entonces, bueno, la dinámica va a ser, vamos a hacer preguntas y la psicóloga Valen, que es la experta en todos estos temas de salud mental, nos va a responder. Entonces, vamos a hacerlo así y esperamos entonces puedan disfrutarlo. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta que le vamos a hacer a Vale. Y queremos saber cuáles son los mayores trastornos de salud mental. Bueno, Julie, cuando nosotros estamos hablando de los mayores trastornos, hablando en términos de frecuencia, los que más frecuentes vemos como en la población, podemos hablar de tres grupos. Los trastornos ansiosos, dentro de ellos está la ansiedad generalizada, las fobias, los ataques de pánico, los trastornos depresivos, que son, estamos hablando de tristeza profunda, yo creo que ahorita la vamos a profundizar un poquito más, pero hay que hacer diferenciación entre la tristeza por causal, ¿cierto? Por un evento, al trastorno depresivo. Y los afectivos que tienen que ver con, por ejemplo, el trastorno bipolar. También, si nos salimos un poquito de la etiqueta niñas, lo que nos encontramos en la mayoría de la población es que detrás de un trastorno mental hay una experiencia de dolor, de sufrimiento, han habido experiencias traumáticas, y todo un entorno incluso difícil o experiencias de poco acompañamiento, de soledad, que si nos salimos de ahí, de esa etiqueta, pues encontramos que hay muchísimo más detrás. Súper importante, y mira que precisamente hoy en mi lectura diaria de la Biblia
todo lo que me pasó era precisamente para este video. Me estaba leyendo en Levíticos capítulo 10, cuando mueren los hijos eh, del hermanito de Moisés. ¿Cómo se llamaba? De Aarón. Cuando mueren. Al finalizar el capítulo 10 de Levíticos, ellos tenían que ofrecer un sacrificio ese día. Entonces, Aarón le dijo a sus hijos que lo ofrecieran ellos porque él se sentía tan triste, literal tan triste, que él no era capaz de hacerlo. Y como ordenanza de Dios, ellos tenían una parte, una porción que era sagrada y que ellos, sea como sea, siempre la tenían que comer. Y entonces Moisés, al enterarse de que Aarón y sus hijos no la habían comido, fue y les preguntó, ¿pero qué pasó? Si ustedes saben, o sea, y literal fue un regaño. Si quieren, en las casas lo pueden leer, y Moisés les dijo, es que es una ordenanza del Señor. Y entonces viene Aarón y le dice, Moisés, lo que pasa es que tengo una tristeza tan profunda que no me era posible comer el sacrificio, ni mis hijos tampoco. Y Moisés viene y les dice, y ¿saben qué dice la Biblia? Que Moisés dejó el caso ahí, lo cerró. Eso era una causal para que Dios los hubiera matado a ellos también. Y yo comprendí y dije, hay reglas, pero cuando hay situaciones que nos sobrepasan, tenemos un Dios que también dice, te entiendo y no te juzgo. Entonces, ¿cómo sé que precisamente tengo o una ansiedad o lo que tú hablabas? ¿Cómo sé que tengo una depresión? No recuerdo bien lo que utilizas, es una depresión, no sé, como muy profunda, una tristeza muy profunda. ¿Cómo sé cómo estoy triste si voy a amanecer triste porque me pasó esto? ¿O cómo sé que ya es una depresión ya demasiado profunda, tal cual como la que tenía Aarón y sus hijos en ese momento difícil de su vida? Bueno, yo aquí quiero hacer una salvedad gigante y es el cómo sé si es ansiedad, si es depresión, es consulta al profesional. No te coloques, no te autodiagnostiques, que eso nos lo estamos encontrando un montón todo el tiempo. Entonces, sí, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, y puede que sí, puede que en algunos casos sí sea así y en otros no, sino que la etiqueta se nos volvió como muy común y muy popular, ¿cierto? Entonces todas las personas la usamos. Entonces lo primero que yo te diría es, puede que, y vamos a cambiarlo un poquito en la expresión y es, tengo síntomas de ansiedad o tengo síntomas de depresión, ¿cierto? Entonces ahí ya ahorita les voy a contar un poquito de los síntomas, pero es un tema de no ponerme, no, es que lo que tengo es un trastorno depresivo, estoy en depresión. Entonces vamos a hacer la diferenciación. Vámonos primero con la depresión. Cada trastorno, cualquier trastorno, tiene unos criterios clínicos para ser diagnosticado y entre ellos estamos hablando de la intensidad, de la frecuencia y de cuánto afecta nuestra funcionalidad, sea el que sea. Ahora es muy bonito porque también ya vienen haciéndole como unas transformaciones a nuestros manuales diagnósticos, como los manuales que usamos los terapeutas y todos los profesionales de la salud, los médicos también, eh, para entender que también hay una área contextual, ¿cierto? Y es todo lo que está pasando en el entorno y cómo interfiere en el cómo nos estamos sintiendo. Pero mientras tanto nos hemos regido por unos criterios diagnósticos que tienen que ver con los síntomas, con la frecuencia y con la intensidad y que se deben cumplir ciertos de esos, según el trastorno, una cantidad de esos criterios para poder hablar de que estamos de un trastorno como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa diferenciación. La depresión como tal, estamos hablando de una tristeza profunda, estamos hablando de ese vacío, de esa desmotivación, de esa pérdida de interés, pero cuidado aquí porque debe estar prolongada en el tiempo, ¿cierto? Para la depresión es un poquito menos que tal, bueno, bastante menos que para la ansiedad, ya ahorita hablamos del tema de los tiempos, pero sí son síntomas que se prolongan por al menos 2 semanas. Entonces, es diferente yo estar muy triste. No, es que en ese momento me siento muy triste. Ven, observemos la tristeza. Ah, no, es que estoy muy triste porque mi novio me acaba de terminar. Entonces, ¿estoy en depresión? Es que mi novio me acaba de terminar. Es la reacción que estoy teniendo, es la forma, la respuesta que estoy teniendo a algo que si yo quería a esa persona, pues me va a doler y me va a sentir triste, ¿cierto? Entonces allí, cuidado con los términos, no, estoy deprimida porque mi novio me dejó, espérate, entonces, ven, vamos a escudriñar cuánto tiempo lleva sucediendo esto, cuáles son los síntomas, ¿cierto? Vemos que también hay una afectación en el sueño,
sea porque duermo mucho, o sea porque ya me cuesta conciliar el sueño, entonces estoy teniendo insomnio, ¿cierto? Una alteración también en el tema de la alimentación, sea porque estoy comiendo mucho o sea porque perdí el apetito. ¿Sí? Si se fijan, son todo como un entramado de síntomas que hay que revisar para hablar de que estás teniendo un trastorno depresivo. Y los trastornos depresivos, pues como que hay como unas variables, ¿cierto? Algunas estamos hablando del trastorno depresivo, la depresión mayor, pero también podemos estar hablando de que estés viendo una distimia, que ya es una tristeza más prolongada en el tiempo, pero más funcional. Hay otras depresiones que también son más funcionales, pero en términos generales es cuidado, porque podemos decir, listo, estoy teniendo síntomas, yo te diría, presta la atención si ya llevas varios días prolongados con estos síntomas, donde no es como, ay, un día sí, el otro día para nada, no, no, no. Estamos hablando de que es una frecuencia eh, y una alta intensidad y que te está afectando significativamente. Vale, es que a mí me encantaba pintar y ya ahora yo no quiero ni ver los óleos. O yo disfrutaba muchísimo ir a la iglesia, pasar tiempo con Dios. Y ahora yo no quiero ir a ninguna parte. Pero bueno, estamos hablando de, ay, estoy para espiritual. No, estamos hablando de que eso que disfrutabas, eso que te motivabas, perdiste por completo motivación y que en muchos casos no podemos encontrar como así, es que dejaste de ir porque claro, un hermano se te acercó y te dijo esto, te dijo lo otro, ¿cierto? ¿Qué encontramos a veces? Que podemos ver el detonante, pero en muchas ocasiones no es tan visible. En otras ocasiones no se ve. Pero generalmente y en muchos casos, debajo de una depresión, por ejemplo, hay una experiencia traumática, hay una experiencia de sufrimiento, de dolor, y esta es la forma de reacción, la vía por la que está saliendo esta experiencia para ser atendida. Vámonos a la ansiedad. Dos tipos de ansiedad. Una es el trastorno de ansiedad generalizada y otra es la ansiedad como emoción. Todos sentimos ansiedad. A todos nos ha pasado que tenemos ansiedad en ciertos momentos. Una experiencia que estamos teniendo, estoy abrumada, algo que no esperaba y sucedió, voy a conocer a una persona con la que, no sé, que me da mucho, mucho susto ver y entonces me siento ansiosa. Esa ansiedad es una ansiedad apenas natural y esperada según la experiencia que estemos teniendo. Entonces ahí es cuidado, no entres a patologizar muchas cosas que son experiencias que transitamos, que son emociones que todos sentimos. Pero ahora vámonos entonces a cuando estamos hablando de una ansiedad, pero que ya es patológica, ¿cierto? Y acuérdense aquí, la intensidad y qué tanto afecta nuestro funcionamiento, nuestro bienestar, ¿sí? Si tiene un malestar significativo en mi vida. Y con esa ansiedad, pues estamos hablando de que la ansiedad tiene un componente muy corporal, se siente mucho en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, los temblores, la agitación motora, la llamamos, mm, toda esta parte de la sudoración, eh, incluso muchos síntomas digestivos también se viven un montón en la ansiedad, entonces está muy presente en el cuerpo, pero también tiene otro componente bien importante y es el tema de los pensamientos, ¿sí? Y esa es una parte que genera un malestar muy significativo. ¿Por qué? Porque es que se me vienen pensamientos muy feos, o me estoy anticipando constantemente, o siempre estoy creyendo que va a pasar lo peor. Pero en una ansiedad ya estamos hablando de que es una frecuencia o una duración, perdón, mayor, ¿cierto? Entonces ahí que en los últimos 6 meses estén teniendo estos síntomas y que estén generando un malestar significativo en tu vida. Entonces ahí, por eso esa diferenciación, no te autodiagnostiques, porque decimos, sí, yo soy muy ansioso, pero porque experiencias que estás teniendo te generas ansiedad con ellas, sientes ansiedad y es la emoción que necesitas transitar, pero no está ese malestar significativo. ¿Listo? Entonces ahí como poder ir haciendo esas diferenciaciones en cuanto a qué es la emoción y cuándo se convierte en algo de atención clínica. No sé si ahí les voy respondiendo, cuéntenme ustedes si van quedando preguntas. Sí, de hecho, perdón, está quedando súper claro y más bien vamos a hacer preguntas para poder hacer las que tenemos acá, pero está quedando demasiado claro, súper claro. Bueno, ahora yo quiero saber, cuando una persona ya es diagnosticada pues con algún trastorno, ¿cómo podemos acompañar a esa persona cuando ya sabemos pues que de verdad sí tiene un trastorno?
Bueno, ¿cómo ser red de apoyo, cierto? ¿Te refieres? Ujú. Listo. Esto es precioso y es muy importante porque necesitamos promoverlo un montón y de que ustedes se lo lleven, grítenlo a los cuatro vientos en sus círculos. Y es, lo primero es no minimizar la experiencia del otro. A veces espiritualizamos el sufrimiento del otro y terminamos haciendo más daño que bien. Entonces esto de todo pasa por algo. Nosotros como creyentes tenemos esta inclinación a buscarle propósito a todo. Y sí, la Biblia sí nos habla a nosotros de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo que pasa es que en el momento en que estás viviendo la experiencia de sufrimiento, y aquí sufrimiento cámbienlo por ansiedad, por depresión, por trastornos de personalidad, por cualquier tipo de malestar en términos de salud mental, cuando estás viendo esa experiencia de sufrimiento, esto no entra muy bien, esto no es comprensible, esto no calma, esto no ayuda, sino que por el contrario invalida la experiencia, ¿cierto? Yo le diría, primero, edúcate acerca de qué es esto. Y si en ti descubres que tienes creencias muy espiritualizadas sobre los trastornos mentales o sobre las experiencias de sufrimiento, me gusta llamarlo más así, eh, pues empieza a orarlo y a llevarlo al Señor y a indagar y a leer. ¿Cómo cuáles? Ay, como es que yo creo que esta persona entonces eso es un espíritu. O yo creo que es que si le está pasando eso es porque está pecando. Ah, eso hay que llevarlo al Señor y rendirlo al Señor. Porque en muchos casos no es así, por eso vayan y vean el episodio anterior, el espacio que tuvimos antes de este, para que entendamos que muchas de estas cosas no son de esta manera y que cuando nosotros vamos y le decimos al otro que es que, ¿qué estarás haciendo que estás sintiendo de esta manera? Pues estamos haciendo un daño gigante y estamos revictimizando al otro, ¿cierto? Entonces, indaga, edúcate, qué es un trastorno mental, qué es un diagnóstico, cómo se vive, el diagnóstico específico de esa persona a la que queremos acompañar, ¿cierto? Es decir, no minimizar su experiencia. Es que si expresa que le duele demasiado, vos no tenés que decirle, no, eso no es tanto. No, no minimices su experiencia, válida, le está doliendo demasiado. O no vayas con esto, está pasando un montón. Ah, es que no, mira, a mi Julanito me contó que también vivió eso, pero él hizo esto, esto y esto, y mira, él está lo más de bien. Cuidado con las comparaciones. No todas las experiencias son iguales y puede que para mí sea un 10 en incomodidad y puede que para Julie sea un 5. Tenemos recursos diferentes y somos personas diferentes. Entonces, mira al otro, observa al otro, escucha al otro. No entres a querer arreglarle la solución y esa es otra. Yo sé que no estamos acostumbrados a habitar o a convivir con el sufrimiento del otro. Cuando alguien se nos acerca y tú le preguntas cómo estás y te dice, no, mira, estoy mal, no sé qué, muchas veces lo que queremos es como cambiar el tema o arreglar a la otra persona, cómo le arreglo la situación. Nosotros los terapeutas tenemos que convivir y trabajar mucho en eso, ¿cierto? Por eso mi paciente que está frente a mí, que me está abriendo su corazón, yo no estoy aquí para arreglarlo, ¿cómo lo arreglo y le quito esto ya? Yo les digo a ellos, yo quisiera tener una varita y quitarte el dolor, el malestar, no la tengo, no puedo de esa manera. Entonces hay cosas que nosotros podemos acompañar, pero que no podemos solucionar. Y hay situaciones que sostienen el malestar y no nos podemos desligar, en el espacio anterior lo hablábamos, de que estamos en un contexto, estamos inmersos en un contexto sociocultural, sociopolítico y que hay muchas faltas, hay muchas cosas que muchas personas están teniendo que deberían de ser las mínimas básicas de bienestar, no las están viviendo y con ello tienen estas experiencias de sufrimiento. Entonces allí es, no seas tú quien abre más la herida, sino cómo te acompaño, qué necesitas, qué cosas te ayudan en este momento. No, no sé, entonces descubrámoslas juntos, ¿cierto? Eh, Validar el dolor de la otra persona, animarle a buscar ayuda profesional si no lo ha hecho. En este caso, con la pregunta de Julie es si lo hizo, por si ya tiene un diagnóstico, ya busco ayuda profesional. Y evitemos frases como, por ejemplo, no, anímate, no, ya, ponte bien. No, ponte a orar más, ¿cierto? Este tipo de frases no ayudan, sino que por el contrario pueden generar más sufrimiento en el otro y sentirse incomprendidos. Y lo que va a suceder a partir de allí es, ¿yo para qué cuento si me van a decir esto? Es que yo para qué voy y hablo con esta persona si no, pues, o sea, como que no creen que existe esto, ¿cierto? O no cree que a mí me está doliendo tanto.
Entonces, yo les diría, sean refugio seguro. Y ser refugio seguro no implica que tengas que solucionarle al otro o que te las sepas todas. Ser refugio seguro implica sostener y amar como Cristo amó. Y amar como Cristo amó implica sostenernos de rodillas primero. Ora por esa persona. Estoy orando por ti. Dime si necesitas algo. Sentémonos a hablar. Sácale un poquito de su espacio, ¿cierto? Ven, compartamos un cafecito juntas. Eh, Salgamos a esto. Ven, vamos a hacer esta actividad en casa. ¿Quieres venir? Sí, y ser paciente, porque vas a recibir a veces muchas negativas. ¿Por qué? Por el mismo dolor que la persona está atravesando. Entonces, sé paciente para acompañar. No es que el otro no se quiera dejar de ayudar, es que a veces no sabe cómo. No es que el otro no quiera dejarse sostener, es que a veces es tanta la experiencia de sufrimiento que una de esas reacciones es aislarse. Tu trabajo es acompañarlo con paciencia, con amor, con suavidad, sin ser invasivo, pero sin abandonar. Y si estamos hablando de una persona que está teniendo ideación suicida, ¿cierto? Tenemos diferentes niveles en cuanto al, hablando del suicidio y es la ideación, el pensamiento suicida, ¿cierto? Como las ideas, como un pensamiento más en torno a ya no quiero vivir más, estoy cansado, o es que ojalá todo esto se acabara. La ideación, que ya estamos hablando de que se está creando un plan en su mente, es que si hiciera esto, es que si fuera a tal lugar, es que si comprara esto, y ya pues como tal el evento o el intento suicida. eh, o el suicidio consumado, ¿cierto? Como ya el último de los casos. Entonces allí es, si es una persona con este tipo de pensamientos o si está teniendo ideación, pues allí es, tenemos que buscar ayuda. Y sí o sí es necesario buscar ayuda en esos casos, profesional me refiero, porque no es por llamar la atención. Y sácate de la cabeza la idea de que una persona que te está diciendo es que ya no quiero más de la vida, te está intentando llamar la atención o manipular. La mayoría de los casos nos damos cuenta que no es así. Y si está pasando y está intentando manipular de esa manera es porque también está sufriendo un montón. Bueno, creo que el Señor ha tocado mucho precisamente mi corazón, porque mira que conozco a varias personas que tienen trastornos de la salud mental y hablo mucho con otras personas y siempre como que llegamos a la conclusión de, no sé cómo decir el contexto, mira, qué bueno poder acompañar a esa otra persona. Pero entonces, con la persona que hablo, entonces me dice que es muy difícil. Yo que lo he vivido, tanto personal como el acompañamiento, sí te puedo decir, Valen, es demasiado complicado. Tanto sentirlo como ser un acompañante. Y lo que tú decías, la paciencia se te pierde cuando... Y es algo que siempre es cuestionable, ¿sabes? Y además yo que tuve un episodio también de salud mental, que obviamente pues ya estoy bien, y es algo que siempre me cuestiono mucho y que Dios ha traído mucha verdad a mi corazón de decir, es que usted sabe lo que se siente, usted perfectamente sabe y sabe que hay momentos en que usted quiere y no puede. Entonces qué bonito lo que tú decías, que acompañemos como con ese amor, con esa paciencia, con esa gracia, de saber que cuando el otro está diciendo que es que no puedes, que es de verdad que el otro no puede hacerlo. Y como tú decías, validar su emoción, algo que no hacemos. Y es lo que tú dices, nosotros siempre decimos, no, pero siéntate bien, anímese. No, pero usted, ¿por qué dice que no salga? Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. No, es que eso no es nada, mira, y es verdad. Y te lo digo yo, desde mi experiencia, desde la posición de haber tenido algo y de ser acompañante hoy. Y hoy Dios está trayendo demasiada verdad a mi corazón y lo agradezco porque a pesar de que ya lo sé, muchas veces se me olvida que es demasiado difícil para la otra persona. Entonces, y muchas veces uno se cansa tanto que se quiere aislar. Uno dice, no, que cada quien resuelva como quiera, pero qué bonito poder ser eso, poder ser un brazo donde el otro se pueda apoyar y poder decir, cuando me siento mal tengo a esta persona que yo le hablo y que como tú dices, no es que me va a solucionar, me va a escuchar y ya, tan importante la escucha en estos casos. Entonces, bueno, eso creo que es una parte del Señor súper esencial y muchas gracias por haberte dejado usar por el Señor en eso. Ahora quiero que hablemos sobre los trastornos afectivos,
creo que casi no se habla de eso y siendo sincera no sabría ni cómo definirlos. Entonces, bueno, por eso te tenemos aquí. ¿Qué serían los trastornos afectivos? Es muy similar a lo que estamos hablando. Los trastornos afectivos son los que afectan el estado de ánimo y la regulación emocional. Ya los venimos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, la depresión o, por ejemplo, el TAP, que es el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Entonces, básicamente son esos, es como donde los agrupamos. Ok, bueno, ahora otra pregunta es, hablando como de los de trastornos y todos los traumas y todo esto, ¿cuál es como la edad o cuáles son las edades en las que las personas pueden como tener un trauma? Trauma, la experiencia de trauma se puede tener en cualquier momento. Eh, Hay eventos traumáticos, ¿cierto? Hay eventos que son difíciles, descolocantes, que afectan imagínense el evento traumático como afecta el curso de tu vida, o sea, es un golpe al curso de tu vida, a tu normalidad, a tu estabilidad. Y que nos encontramos, pues que muchas experiencias de trauma se viven en la niñez, pero que de igual tú siendo adulta puedes vivir una experiencia traumática. Hay diferentes tipos de traumas. Está el trauma que es un evento grande, disruptivo, que aconteció y fue sumamente abrupto. Por ejemplo, una masacre. Por ejemplo, un abuso sexual. Sí, no sé, un asalto sexual. Iba yo por la calle y estaba la calle muy oscura y vino alguien, un hombre me atacó, abusó de mí y no supe quién es, nada. Esos son de un solo evento, ¿cierto? Pero hay otros que son traumas complejos, mucho más complejos, y es cuando son eventos repetitivos y sobre todo los traumas mm, de apego o relacionales que tienen que ver con personas que se esperaba que me cuidaran y por el contrario me hicieron daño. Entonces no es lo mismo la que vivió el asalto sexual, y ojo, no vamos a invalidar ninguna, ambas de muchísimo sufrimiento, pero en términos psíquicos se atraviesa diferente. La que vivió el asalto sexual a una niña que su padre venía cada noche por medio a abusar de ella. ¿Mm? Fue repetitivo. Y esto complejizó muchísimo más la experiencia y más cuando viene de una figura que se supone debió ser de cuidado. Papá, papá que protege, papá que cuida, papá que cría, ¿cierto? Entonces allí mm, cambia esa complejidad y sobre todo, y eso lo hablábamos en el espacio anterior, y es si hubo sostén o no hubo sostén. Si hubo un sostén, si hubo un apoyo, si hubo un cuidado, si hubo una atención temprana, mm, la experiencia va a ser diferente y la integración de esa experiencia va a ser muy positiva, ¿cierto? Se puede sanar con mucha más, yo no quiero usar la palabra facilidad porque es que esto no es fácil en ninguno de los casos, pero sí va a ser diferente, un poco más liviana la experiencia. Pero cuando no hubo sostén, el trauma es mucho más complicado, ¿ok? Entonces, experiencia traumática como tal puede suceder en cualquier momento de la vida, solo que las de la niñez son más complejas para nosotros como terapeutas trabajarlos en terapia porque tú en la niñez tú no tenías los recursos para entender lo que estaba pasando. Como explica un niño que un adulto que debe cuidarlo, por el contrario, fue negligente y lo abandona y pasa de casa en casa. El niño no tiene los recursos, esta partecita que es su córtex prefrontal no está desarrollada, la más desarrollada es la amígdala y es la emocional, entonces él se siente abandonado, él se siente solo, él se siente dejado, ¿cierto? Y de ahí se desarrolla la forma de vinculación, como aprendemos a vincularnos con el otro, que hay diferentes tipos de vinculación o de apego, y, y eso se va a ver en las relaciones de ahí en adelante, incluso en la forma en que nos relacionamos con Dios. Pero tú puedes tener igual una experiencia traumática a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 50, ¿cierto? Sean eventos externos, sea por algo familiar, sea algo más privado, pues se puede tener la experiencia. Lo que pasa es que cuando somos adultos tenemos más recursos para acompañarnos o tal vez no para todos los adultos, pero sí puede ser un poquito más fácil pedir ayuda. Entonces se puede atender con mayor diligencia
y porque ahora pues ya estamos como en un periodo, en una época donde hay mucha información y dentro de esto se ha visibilizado mucho el buscar ayuda. Entonces ya muchas personas ya dicen, ah, me pasó esto me está doliendo y busco ayuda y les cuesta menos hacerlo que tal vez antes, en cualquier momento. Bueno, me parece que es bien interesante porque mira que para pasar a la próxima pregunta, siempre hemos escuchado mucho la importancia de cuidar a nuestros niños, de cuidarlos para que ellos puedan crecer de una forma segura. Eh, Creo el hogar en realidad debería de ser un lugar en donde ellos precisamente, como tú decías, que son más vulnerables a muchas cosas, fuera un lugar seguro. Nosotros anteriormente, ¿sabes qué me colocaba a pensar yo? Que nosotros anteriormente no hablábamos de eso porque no teníamos el conocimiento. Entonces, cuando el niño, ejemplo, o el adolescente se comporta mal, es grosero, es agresivo, entonces nosotros nunca anteriormente nos colocábamos a empezar posiblemente en la casa, él no tuvo o no vio esa figura de cuidado en su casa, sino posiblemente de violencia. Entonces, como los patrones se repiten, si nosotros, ejemplo, no los corregimos, entonces anteriormente nosotros no asociábamos eso con que el niño puede venir con algo desde su infancia y no lo corregíamos ni buscábamos una ayuda. Entonces, ahorita lo que tú decías, viendo que ya hay personas que nos puedan ayudar, la recomendación es busquemos la ayuda, informémonos y tratemos de que los hogares en realidad, aunque no estamos hablando directamente de la familia, pero sí que los hogares sigan siendo lugares en donde los niños puedan crecer seguros, en donde puedan decir, tengo una mamá y un papá que me ama y que me cuida. Eso sería súper importante y si nos podemos quedar con algo de esta pregunta, sería precisamente eso. Por favor, que los hogares sean lugares bien seguros para todos. La siguiente pregunta, y mira que en esta tú ya habías dado como pixeladitas y a un preámbulo de lo que es el suicidio. Y mira que nosotras precisamente en la congregación en donde estamos el domingo pasado, Julie, ¿no sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Estuvimos orando precisamente por un niño, recuerdo y todo el nombre porque en esta semana estuve orando por él. Y los papás vinieron, ni siquiera fue él, fueron unos papás bien afligidos sí. que vinieron a postrarse delante de la presencia del Señor y a decir, mi hijo se intentó quitar la vida. Y recuerdo en un evangelismo en la calle, nos separamos por equipos y entonces cuando llegan los otros hermanos nos dicen, acabamos de orar por una niña que nos la encontramos por la calle, así le hablamos del evangelio y dice, precisamente iba a quitarme la vida. Entonces uno se queda como... Nosotros que somos cristianos sabemos de dónde viene todo esto, sabemos que detrás de todos estos pensamientos está el enemigo intentando quitarle la vida a las personas. Que sean trastornos, sí, pero sabemos que no son pensamientos humanos, no lo son. Entonces, ¿por qué crees tú que hoy en día se está dando como todo este flagelo sobre el suicidio y por qué las personas hoy en día más que nunca están pensando que la única solución que hay a todos los problemas que tienen es precisamente quitarse la vida? El suicidio siempre ha estado, lo que pasa es que hoy hay más visibilización, estamos viendo visibilizar más porque tenemos más acceso a darnos cuenta, ¿cierto? Ahora la noticia se vuelve viral, entonces todos nos dimos cuenta del niño que se suicidó, ¿cierto? Sin embargo, no es nuevo, ha estado, antes se manejaba como el secreto familiar, hay familias de años atrás que nadie hablaba de esa persona, ¿cierto? Como en la película, no se habla de Bruno. Y es de esa persona que se suicidó en la familia y nadie habla y se vuelve el secreto y es el silencio absoluto respecto a esa persona. Ahora hay más información y nos damos cuenta muchísimo más cuando sucede. Sin embargo, tampoco es un secreto que la maldad va de aumento en aumento. Estamos en una sociedad, hay un autor que la llama la sociedad líquida, me parece precioso el concepto, y es una sociedad inmediatista, es una sociedad donde todo es descartable, donde si no me funcionó porque hubo un detallito de esta persona que no me gustó, entonces ya lo desecho y sigo, donde cuesta sostener, donde cuesta construir, y en medio de ello, pues las soluciones ahora son diferentes a las de antes, ¿cierto?
¿Por qué? Porque también está reinando la desesperanza en el mundo, porque también hay muchas ideas, hay muchas opiniones y hay mucho ruido. Y porque ya hay mayor facilidad que, por ejemplo, un chiquito, un adolescente, mm, entre a recibir información sobre cómo quitarse la vida, por ejemplo, que antes era tal vez más imaginado. Ahora hemos encontrado que muchos chicos se quitan la vida o tienen intentos suicidas porque entraron en una página donde les enseñaban cómo, ¿cierto? Pero aparte de ello, ahí es un fenómeno complejo que se relaciona con muchísimos factores, ¿cierto? Entonces, pongamos ahí el espiritual, hay más maldad, hay más desesperanza, hay más pecado, y el pecado trae vacío. Acuérdense, el espacio anterior hablábamos de cómo desintegra el alma. Entonces, ante esa desintegración y ese alejamiento de Dios, pues es muy complicado, ¿cierto? Hay un vacío gigante. Pero también hay factores culturales, hay factores económicos, lo económico también afecta un montón. El tema de depresiones no tratadas, el tema de trauma, historias de vida dolorosas, pero todas las podemos llevar a lo mismo y es cuando Cristo está ahí sosteniendo. Aunque yo esté pasando por una situación económica, yo sé quién es mi proveedor. Una situación económica difícil, sé quién es mi proveedor. Aunque mi pareja me haya dejado de querer y me haya cambiado por otra persona, yo sé quién es mi mayor amor, yo sé quién me ama con profundidad, con perfección. Aunque en el trabajo no me esté yendo como quiero o esté siendo muy difícil, yo sé quién es mi sostenedor y mi guardador. Aunque en el estudio no esté logrando las metas y me está yendo muy mal con las notas, yo sé quién me puede fortalecer, ¿cierto? Entonces, claro, ante una sociedad que cada vez está eligiendo el pecado, la vida liviana, fluida, mm, pues le damos la espalda a quien nos puede sostener y acompañar. Entonces, no es que no tengamos esos momentos difíciles, todos los atravesamos. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos sostenidos. Y eso es un llamado también en nuestras iglesias, ¿cierto? Cada uno de nosotros el trabajo de ser sostenedores del otro, de amar, de verdad ser, llevar ese amor de Cristo a los otros. Ahorita con lo que hablamos, hay muchos chiquitos que nos llegan a la iglesia que son hijos de inconversos y nosotros no tenemos ni la menor idea de cosas tan difíciles que están viviendo en casa, pero el amor de Cristo que es perfecto puede cobijar. Tal vez no podemos cambiar la realidad de esa casa o no inmediatamente, pero podemos cobijar a cada uno de estos niños, adolescentes, incluso adultos, con el amor de Cristo, que es el que viene y completa, que es el que viene y transforma, que es el que viene y sana, restaura y hace nuevas todas las cosas y eso impacta de alguna manera el entorno, el contexto en el que cada una de estas personas está. Entonces, es ese entramado donde podemos poner aquí lo central y es el pecado va generar muchísimas cosas atroces en la vida de las personas y que también nosotros lo hemos vivido de alguna manera y es la desesperanza que incluso trae una vida en pecado. Entonces allí es el lugar de Cristo, donde está Cristo en medio de la sociedad y en muchas personas no está por ninguna parte y de ahí vienen otros asuntos. Precisamente, Vale, tocabas un tema acerca como de las plataformas virtuales y me acordaba yo de que mi niña estos días llegó, mi niña de 8 años apenas, llegó del colegio y me dijo, mami, es que en el colegio están hablando de este juego y que en este juego virtual les enseñan a los niños a quitarse la vida. Y yo, pero, ¿cómo así? O sea, yo quedé, no, quedé en blanco. Entonces es precisamente un llamado a todas esas personas que pueden escuchar a través de la computadora para ponerle mucho cuidado en lo que dejamos ver a nuestros niños en estas plataformas, porque no todo pues es como para que ellos lo vean, ¿cierto? Ni todos los juegos son para ellos y mire todo lo que se está viendo precisamente ahora que tenemos pues como muy buena la tecnología, sí, nos sirve para muchas cosas, el acceso. sí, claro, pero ha traído tantas consecuencias devastadoras como eso que hablamos del suicidio, que es completamente pues como se queda uno asombrado y me quedé yo asombrada cuando mi niña de 8 años llega diciéndome eso. Entonces es como de uno ponerse a pensar mucho y los papás que están aquí que nos pueden estar escuchando prestar mucha atención
a lo que nuestros niños están viendo, lo que nuestros niños están jugando, las cosas, pues como el acceso que nosotros les damos a ellos a través de todas estas plataformas para que jueguen, para que miren, para que se diviertan aparentemente según ellos, pero que el trasfondo pues es mucho más complejo, ¿cierto? Vamos con otra pregunta, ¿vale? Y es, ¿qué son los apegos emocionales? Valen, tienes el micrófono creo que apagado. Sí. Bueno, sí era yo. Voy a hacer una distinción allí, porque creo que lo hemos entendido mucho en términos de dependencia emocional y no. El apego como tal o los apegos es la forma de vinculación o como aprendemos a vincularnos nosotros los seres humanos. Y allí estamos hablando de que hay apegos saludables y apegos que no son saludables, ¿cierto? Pero básicamente todos tenemos apego, es decir, todos tenemos una forma de vincularnos con el otro, ¿sí? Eso lo aprendemos desde que somos chiquis, desde que somos bebés, en cómo nos estamos vinculando con nuestros cuidadores primarios. Sin embargo, yo creo que tal vez se ha entendido mucho cuando se habla de apegos emocionales como dependencia emocional. Entonces vamos a partir de hoy a hacer esa distinción. La dependencia emocional, si estamos hablando de cuando una persona está en una relación, cualquier tipo, ¿cierto? Hay dependencias emocionales en relación de pareja, de amistad, laborales, inclusive. El bienestar de esa persona depende de cómo está la relación. Si estoy en problemas con el otro, si estoy, no sé, en crisis, si tuvimos una discusión, mi mundo se me cerró, todo está mal, todo está terrible y hay una desregulación emocional gigante, ¿sí? Y si estoy bien con el otro, estoy bien con todo y me va súper bien en el trabajo, me va súper bien en la escuela, en la universidad, en todo, ¿cierto? Entonces, donde nuestra vida se empieza a organizar alrededor de la del otro, ¿sí? Y es esa incluso incapacidad para la retirada, para despedirme, para decir aquí no más, esto no me conviene. Incluso lo vemos en noviazgos dentro de la iglesia. No te conviene, por ahí no es, todos te están diciendo lo mismo, ese no es el hombre para ti. No, es que me cuesta mucho y cuando estoy lejos de él siento mucha ansiedad y me angustio un montón y no me veo sin él, ¿cierto? Y vemos que hay muchísimos síntomas allí muy dañinos, tal vez, como muchísimas formas en ese relacionamiento que son nocivas para ambos y es esa incapacidad para decir no más. Mira que yo aquí tengo una duda. Tú hablas, bueno, de que puede ser como una dependencia, ¿cierto? Emocional, para cualquier tipo como tal de relación. Pero yo estaba pensando, también se puede tener apego emocional, no, perdón, dependencia emocional por cosas, o sea, por objetos, por objetos. Como que si estar aferrado mucho a algo sería también entonces una dependencia emocional. Ahí podríamos estar hablando más de ídolos del corazón, ¿cierto? Que también un ídolo del corazón son las dependencias emocionales hacia una persona, ¿cierto? Pero en dependencia emocional hablamos sobre todo de personas. Entonces, cuando ya son los apegos, como ese attachment, esa vinculación con un objeto, podríamos hablar un poco más de ídolos del corazón. Listo, se puso en primer lugar, no sé, por ejemplo, el dinero. Entonces, el dinero es para mí lo más importante, ¿cierto? Pero como en el dinero no hay esa vinculación del uno con el otro y no se genera una dinámica de relación, porque no son dos personas, podríamos hablar más como de esos ídolos del corazón, que en la dependencia emocional es más como ese vínculo, donde ambos ponen algo y se genera esa dinámica que cuesta soltar. ¿Me entienden? Bueno, ahorita sí vamos con la última y creo que aquí nos puedes dar como muchas ideas, como muchos tips, y es cómo cuidar nuestra salud mental. Ujú. Bueno, yo creo que ya con eso, para cerrar todo lo que hemos venido hablando, podemos recordar que la salud mental es integral, ¿cierto? Entonces, bíblicamente es espiritual, mi cuerpo. Entonces, sí es integral, es un cuidado integral en cada una de las áreas de nuestra vida.
Lo primero es, yo se los decía en el espacio anterior, no hay salud mental si no tenemos, para nosotros como creyentes, eso es una verdad que debe estar sellada en nuestro corazón y es, no hay salud mental si no tenemos al Señor en nuestra vida, porque Él es el que viene y organiza todo. Entonces yo les diría, herramientas para cuidar nuestra salud mental, fortalecer nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y eso conlleva unas disciplinas espirituales. Y parte de esas disciplinas espirituales, yo les voy a entregar una que por favor llévensela y pónganla en su corazón y háblenla con todo el mundo, y es el silencio, la calma, la pausa. Eso hacía parte de los hábitos de Jesús. Estamos en una sociedad llena de ruido, necesitamos aprender a ir más despacio, aprender a estar en silencio, aprender a tener momentos de pausa y momentos incluso de hacer nada. Vale, me aburro, abúrrete, aprende a aburrirte. Antes eso era muy común, ahora no, ahora siempre tenemos el celular ahí para entretenernos. Pero aprender de esos momentos de silencio de Jesús y de descanso, fundamental. Aprende a descansar, aprende a pausar, ¿cierto? Oblígate, es que es muy raro para mí. Vive, atraviesa esa incomodidad de lo raro, pero cuida de tu descanso. Y descanso primeramente con el sueño, ¿cierto? Vale, pero espiritualmente, ¿qué tiene que ver? Todo que ver. El sueño afecta absolutamente todo, pero nosotros vemos a un Jesús que descansaba. Nosotros vemos el diseño del descanso desde la creación, ¿cierto? Entonces cuida del descanso, fortalécete en el Señor, desarrolla disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la oración. La oración tiene unos cambios profundos a nivel cerebral, es una cosa preciosa y espectacular. ¿Mm? El arrepentimiento también genera todo un movimiento neuroquímico precioso y un cambio incluso en la estructura cerebral. Y cositas que son muy simples, disfruta de las cosas pequeñitas de la vida, de lo simple, tomar el sol, baños de sol, ay, fundamental, valiosísimo, importante. ¿En serio, tomar el sol? Yo le huyo al sol, no, toma el sol, 15 minutitos al día, genera un cambio gigante a nivel neuroquímico y reduce significativamente eh, síntomas de depresión, síntomas incluso de ansiedad, mm, pero te va a proteger un montón, ¿cierto? Te va a ayudar un montón. Em, la escritura, la escritura es una herramienta también muy valiosa y aquí voy a poner como una que cobija todas y es aprende a reconocer y expresar tus emociones. No le huyas más a tus emociones. Aprende a escucharlas, a darles un nombre, a expresar y a entender que parte de la vida también es sentirme triste, sentirme incómodo y que la incomodidad no se evita, se atraviesa. Y así probablemente vamos a sufrir menos porque la resistencia genera sufrimiento. Entonces, entre menos evite yo el sentir y más entienda que el Señor me creó sintiente, mucho más bienestar me voy a generar. Y aprende a regular tus emociones con Jesús. Él está ahí y no hay nadie que entienda más de nuestro valor emocional que Él, de nuestras emociones que Él. Entonces aprende a llevarlas a la cruz. Ahora, que tus emociones, que tu incomodidad y que tus experiencias de dolor no se vuelvan la justificación para hacerte daño, hacerle daño al otro o vivir en constante pecado, porque tampoco es así. Hoy que lo sabes, haz algo con ello. Empieza a cuidarte, a cultivar una vida espiritual saludable, cercana al Señor y también a rendir a Él esas creencias que nada que ver con lo que verdaderamente la Biblia nos habla. Qué bonita esa frase que dijiste, que la incomodidad no se y es algo que hacemos tanto. Como que no quiero hablar del tema, no, después y después y lo dejamos así. No, hay que atravesarla, hay que hablar, hay que... Muy importante, me gusta esa frase. Y mira, y como tú decías en el episodio pasado, por eso les invitamos a que vayan, o sea, son emisarias, así se dice, ¿cierto? O emisoras, por decirlo de alguna forma, de algo Mensajeras. que no, o sea, es que no está bien. Entonces, no, es que lo que quiero es sentirme bien y ya, pero posiblemente esa emoción incómoda, lo que te está avisando es hay algo, como tú decías, que tienes que atender. Y mira que algo bien curioso es que una persona de la salud mental profesional me dijo entonces un día que precisamente la espiritualidad para todos los temas de salud mental es una cosa 100 de 100. O sea, me dijo, y es un psiquiatra, y me dijo que las personas tengan alguna fe y se apoyen en una fe es una de las mejores terapias que ustedes pueden tener. Y recuerdo mucho El hombre en busca de sentido de Víctor Frank,
él también lo decía. No lo decía como así tan abiertamente, como que no, porque no hablaba como tal de una espiritualidad, pero sí decía en uno de sus apartes que el espíritu, el hecho de tener una creencia te ayuda muchísimo a pasar por los momentos difíciles. Entonces, bueno, trayendo como eso a colación para que la gente sepa, Jesús en realidad sí hace una diferencia completamente, como tú decías. Uno se cansa apoyando, acompañando, se cansa, pero de verdad cuando usted tiene una relación real con el Dios del universo, usted sabe que en cualquier momento, otra cosa que pensaba en esta semana, y perdón, nos vamos a demorar un poquito, pero es necesario. En un libro, no recuerdo en qué autor, pero creo que fue más Lucado también, decía que tenemos un Dios tan bueno y tan grande, que él decía que no porque él esté solucionando, y así lo decía, un problema en el África va a dejar de solucionar el problema tuyo. O sea, ese problema que tú dices es tan insignificante, pero uno piensa, no, la guerra en Irak y en Israel, ay, es que eso es demasiado grande para lo que yo estoy sintiendo. No, es que tenemos un Dios que es tan poderoso que nos acobija a todos, y que así sea la guerra y que el otro, esa pequeña ejemplo, digámoslo, en comparación a muchas cosas, eso tan insignificante que tú crees que es, nuestro Dios también lo atiende y también está dispuesto a ayudarte a que llegues con un corazón sincero. Entonces vale, muchas gracias. Creo que de verdad me siento súper feliz. Gracias a Dios por haberte tenido en el canal. Le pedimos a Dios que siga bendiciendo tu ministerio, que siga bendiciendo a tu equipo de trabajo, tu clínica, y que si muchas personas también quieren llegar a que este video también les sirva, ojalá muchas personas de verdad de este video también por resultar pacientes que están diciendo, yo no sabía eso y lo que tengo puede ser esto, entonces voy a asistir a una terapia. Entonces, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, que el Señor te siga bendiciendo, y vamos a terminar con una oración. Entonces ya te dejamos el espacio para que empieces con la oración. Niñas, no, a ustedes mil gracias. Para mí es una bendición gigante y que sigamos y que cada una de las personas que nos escuchen a partir de ahora somos vigías de que esto se pueda replicar en tantos corazones que lo necesitan. Si hoy lo escuchaste, ya tienes una responsabilidad gigante, acompañar con amor, pero también recordarles a otros que somos emocionales y que hay mucho donde el Señor puede seguir trabajando en nuestras vidas. Vamos a orar, amado Padre. Señor, mi Dios bueno y bondadoso. Padre, yo te agradezco tu amor, te agradezco, Señor, que tú nos das la capacidad y la sabiduría para entender, Señor, algo que pudiese ser muy poco entendible a nuestra capacidad humana, pero que tú nos has dado la capacidad, Señor, que tú nos has dado las puertas, Señor, y es tu sabiduría, y es tu verdad, y es tu conocimiento, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a atesorar ese conocimiento y esta verdad en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice, compra la verdad y no la vendas. Ayúdanos a que cada una de las personas que hoy nos están escuchando no vendan esta verdad, Señor, sino que puedan llevar esta verdad a sus vidas y a muchos corazones, Señor. Y es una verdad donde tú estás ahí también acompañando el dolor emocional, que tú no huyes de él, que tú no nos rechazas por sentir o por atravesar estos momentos difíciles, sino que por el contrario, acompañas, consuelas, abrazas, Señor, y transformas. Padre, confiamos en que cada uno de estos corazones está atendido y sostenido por ti, mi Dios del cielo. Sé tú bendiciendo este ministerio, Señor Jesús, bendiciendo este canal, Señor, que pueda seguirse expandiendo y llegando a estas almas que lo están necesitando. Bendice la vida, Señor, de Angie, de Julie, y en tu nombre santo seguimos confiando en ti. Amén y amén. Bueno, ahorita sí con esto quedamos despedidos. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias a todos. Y no se olviden que Jesús, por amor, chao.